¿Te has imaginado alguna vez cómo sería estar flotando solo en el vacío absoluto del espacio? Completamente aislado, viendo la Tierra convertirse en apenas un punto azul en la inmensidad negra. Ahora imagina descubrir que esto pudo haber ocurrido de verdad con alguien, y que nunca nos enteramos. Esta es la historia detrás de uno de los misterios más perturbadores de la era espacial. Una historia que comenzó con una simple señal de SOS proveniente del cosmos. Era una noche fría de 1960, cuando dos hermanos radioaficionados italianos, Achille y Giovanni Giudica Cordiglia, estaban ajustando sus antenas improvisadas en una antigua fortaleza militar cerca de Turín. Eran jóvenes obsesionados con la carrera espacial. Pasaban horas intentando interceptar comunicaciones de los programas espaciales estadounidense y soviético. Esa noche específica, algo cambió para siempre la forma en que vemos la exploración del cosmos. De repente, captaron algo que hizo que sus corazones se aceleraran. Una señal de socorro en código Morse, clara como el cristal, pero procedente de una dirección imposible: el espacio profundo. Lo más extraño, la señal se alejaba de la Tierra con velocidad constante, como si alguien estuviera siendo arrastrado hacia lo lejos, perdiéndose en la oscuridad infinita. Era como escuchar a alguien gritando pidiendo socorro en una multitud, pero darte cuenta de que la voz se va haciendo cada vez más distante hasta convertirse en un susurro fantasmal. Ese momento marca el nacimiento de una de las teorías más inquietantes de la exploración espacial: la existencia de cosmonautas perdidos. Piensa en esto como un iceberg gigantesco flotando en el océano Ártico. Lo que vemos en la superficie son los éxitos gloriosos, las sonrisas radiantes de los héroes espaciales, los titulares conmemorativos. Pero debajo del agua, escondido de la vista del público, puede existir un cementerio sombrío de intentos fallidos, de vidas perdidas en misiones que nunca fueron admitidas. Durante la Guerra Fría, cada lanzamiento espacial era mucho más que ciencia, era propaganda pura. Estados Unidos y la Unión Soviética no competían solo por quién llegaría primero al espacio, sino por quién controlaría la narrativa épica de la conquista espacial. Era una guerra de percepciones donde cada éxito del adversario representaba una derrota ideológica devastadora. Y cuando estás disputando una guerra de imagen de esa magnitud, admitir fallas públicamente es como entregar munición al enemigo. Por eso, cuando algo salía catastróficamente mal en el programa espacial soviético, simplemente se evaporaba de los registros oficiales. Imaginen cómo funciona esa máquina del silencio. Es como si cada vez que ustedes cometieran un error grave en el trabajo, no solo fuera encubierto, sino que todas las evidencias fueran sistemáticamente borradas, documentos quemados, fotos destruidas, incluso las personas involucradas desaparecían de los registros como fantasmas. Y cuanto más enterraba la Unión Soviética sus secretos, más espacio se abría para que la imaginación colectiva llenara los vacíos con las posibilidades más siniestras. La práctica de borrar personas de la historia tenía hasta nombre técnico: damnatio memoriae, condenación de la memoria, como en el caso trágico de Grigori Nelyubov, uno de los cosmonautas más prometedores del mismo grupo de élite que formó a Yuri Gagarin. Tras un comportamiento considerado indisciplinado por las autoridades militares, no solo fue expulsado del programa espacial, sino literalmente borrado de las fotografías oficiales usando técnicas primitivas de edición. Es como usar un Photoshop analógico para reescribir la realidad cuadro por cuadro. Nelyubov murió en 1966, supuestamente atropellado por un tren. Pero las circunstancias nunca fueron completamente esclarecidas. Algunos especialistas sospechan de suicidio motivado por la depresión, otros de algo aún más siniestro: eliminación forzada para evitar que un cosmonauta deshonrado manchara la reputación del programa espacial soviético. Esta cultura sistemática de secretos creó el ambiente perfecto para que los rumores florecieran como maleza. Y no eran rumores cualesquiera. Eran historias que tocaban nuestros miedos más primitivos. La idea de alguien perdido en el espacio, pidiendo socorro sin que nadie pudiera ayudar, es aterradora de una forma única. Es como estar atrapado en una habitación sellada que está perdiendo oxígeno, sabiendo que te estás quedando sin aire, pero nadie puede oírte gritar. Fue exactamente este tipo de escenario lo que los hermanos Giudica Cordiglia afirmaron haber captado repetidas veces.
Durante varios años, registraron decenas de transmisiones que, según sus interpretaciones, provenían de misiones espaciales soviéticas ultrasecretas que habían salido terriblemente mal. La más famosa y perturbadora era la grabación de una voz femenina, aparentemente en desesperación, repitiendo en ruso con respiración entrecortada: «Se está calentando. Se está calentando mucho. Ayúdenme. No puedo. Ayúdenme». La interpretación era que una cosmonauta estaba literalmente muriendo durante una reentrada atmosférica con falla crítica en el escudo térmico. Imaginen la situación. Una persona consciente, percatándose de que su cápsula se está convirtiendo en un horno espacial, sabiendo que en pocos minutos será incinerada viva, intentando desesperadamente comunicarse con la Tierra en un último intento de salvación. Pero aquí las cosas comienzan a ponerse interesantes de forma completamente diferente. Cuanto más especialistas analizaron estas grabaciones con equipos sofisticados, más problemas fundamentales encontraron. La voz tenía un acento que no parecía genuinamente ruso. Era como si alguien estuviera tratando de imitar el idioma sin dominarlo completamente. Además, desde el punto de vista técnico, las comunicaciones durante la reentrada en esa época eran prácticamente imposibles debido al plasma supercalentado que envuelve la cápsula. Es como intentar hacer una llamada en el epicentro de una tormenta eléctrica. Esto nos lleva a una cuestión fascinante. En medio de tanto secreto real, ¿cuánto del misterio fue creado artificialmente por la paranoia colectiva? Es como ese juego del teléfono descompuesto que jugábamos cuando niños. La historia original puede haber sido completamente transformada al pasar de persona a persona, de país a país, hasta convertirse en algo irreconocible y aterrador. Súmale a esto la atmósfera tóxica de paranoia de la Guerra Fría, donde cada bando estaba desesperado por encontrar fallas del adversario, y tienes el escenario perfecto para que los rumores se transformen en hechos establecidos, repetidos tantas veces que adquieren vida propia. La prensa occidental no perdió tiempo en explorar estas posibilidades siniestras. Titulares sensacionalistas gritaban sobre intentos ultrasecretos de enviar humanos al espacio incluso antes del vuelo de Gagarin, sobre cápsulas que regresaron carbonizadas cargando cuerpos irreconocibles, sobre cosmonautas deliberadamente sacrificados en misiones suicidas para probar equipos. Una de las historias más perturbadoras mencionaba a una joven cosmonauta agonizando en el vacío del espacio, sus últimas palabras siendo captadas por antenas terrestres mientras su órbita decaía inexorablemente. Historias como estas se extendían más rápido que la velocidad de la luz, alimentando un ciclo vicioso de especulación y desinformación. Pero no todo era paranoia injustificada. La Unión Soviética realmente poseía una larga historia de encubrir tragedias épicas. En octubre de 1960, la catástrofe de Nedelin mató entre 60 y 150 personas cuando un misil R-16 explotó durante los preparativos de lanzamiento. La explosión fue tan violenta que vaporizó a decenas de técnicos instantáneamente. El accidente fue tan meticulosamente encubierto que solo fue oficialmente reconocido décadas después, cuando la Unión Soviética ya no existía más. Casos más relacionados con la exploración espacial también fueron envueltos en esta cortina de silencio. La muerte de Valentín Bondarenko, joven cosmonauta que murió quemado en una cámara de pruebas cuando una chispa incendió la atmósfera rica en oxígeno, solo salió a la luz en los años 80, 2 décadas después del suceso. Incluso la muerte de Yuri Gagarin está rodeada de versiones conflictivas que nunca fueron totalmente esclarecidas. Cuando las tragedias reales son tratadas como secretos de Estado durante décadas, es fácil entender por qué las teorías sobre cosmonautas perdidos ganaron fuerza. Es una lógica simple. Si esconden las muertes que sabemos que ocurrieron, ¿qué otras tragedias pueden estar siendo ocultadas en los archivos clasificados? Esta atmósfera de desconfianza creó terreno fértil para todo tipo de historia, desde malentendidos genuinos hasta elaboradas representaciones artísticas. Algunas eran interpretaciones equivocadas, como el famoso ataúd espacial, filmado durante una reentrada, que se descubrió que era solo un muñeco de pruebas llamado Iván Ivanovich. Otras eran creaciones deliberadamente ficticias, como la elaborada invención del fotógrafo Joan Fontcuberta. Este artista creó un cosmonauta completamente ficticio llamado Iván Istochnikov, completo con fotografías falsificadas, documentos forjados
e incluso un uniforme recuperado orbitando la Tierra. La historia fue construida con tal verosimilitud que museos y periódicos llegaron a divulgarla como real. Cuando Fontcuberta reveló que todo era una crítica artística a la manipulación de información durante la Guerra Fría, el daño ya estaba hecho. Pero tal vez el caso más emblemático de cómo nuestro miedo al espacio se materializa sea la famosa fotografía de Bruce McCandless, flotando completamente libre en el vacío en 1984. Ahí estaba un ser humano totalmente suelto en el cosmos, dependiendo únicamente de su traje espacial y pequeños propulsores. Un error de cálculo, una falla mínima, y podría haber sido lanzado al infinito, condenado a orbitar para siempre como un satélite humano consciente. Esta imagen cristaliza nuestro temor más profundo sobre la exploración espacial. En el espacio, no existen segundas oportunidades, no hay equipos de rescate, no hay hospitales. Es el ambiente más hostil que conocemos, donde la diferencia entre vida y muerte puede medirse en milímetros de metal o grados de temperatura. Y si ya hemos tenido tragedias confirmadas como la de la Soyuz 11, donde 3 cosmonautas murieron por despresurización, ¿por qué sería imposible que una misión ultra secreta haya terminado en silencio absoluto? La fascinación por estos misterios va más allá de la curiosidad. Toca algo fundamental de la naturaleza humana, nuestra necesidad de conocer la verdad completa, especialmente cuando nos es negada. Es como intentar armar un rompecabezas cuando alguien escondió la mitad de las piezas. La tentación de imaginar lo que falta se vuelve irresistible. Hoy, décadas después del fin de la Guerra Fría, muchos archivos han sido abiertos y secretos revelados. La mayoría de los especialistas concuerda en que no hay evidencias sólidas de cosmonautas realmente perdidos en el espacio en misiones secretas. Las historias más convincentes fueron siendo desmanteladas una por una, ya sea por problemas técnicos, en las grabaciones, inconsistencias en los relatos o revelaciones de que eran representaciones. Pero esto no disminuye el poder de estas narrativas. Persisten porque capturan algo verdadero sobre aquella época. La sensación de que había mucho más ocurriendo de lo que el público sabía, de que detrás de las sonrisas oficiales existía un mundo sombrío de fracasos y tragedias. En cierto sentido, incluso siendo falsas, estas historias cuentan una verdad mayor sobre los costos humanos de la carrera espacial. El mito de los cosmonautas perdidos también nos enseña sobre cómo consumimos información. En una era donde los deepfakes y la desinformación son cada vez más sofisticados, estas historias sirven como advertencia sobre nuestra tendencia a creer en lo que queremos creer, especialmente cuando confirman nuestros prejuicios o temores. Al mismo tiempo, destacan la importancia de la transparencia en la exploración espacial. Hoy, con transmisiones en vivo de lanzamientos y comunicación constante con astronautas, sería prácticamente imposible esconder una tragedia espacial. Esta apertura no solo satisface nuestra curiosidad, sino que también honra el sacrificio de aquellos que arriesgaron sus vidas para expandir las fronteras del conocimiento humano. Al final de cuentas, tal vez el verdadero misterio no sea si existieron cosmonautas perdidos en el espacio, sino por qué estas historias continúan fascinándonos tanto. Hablan de nuestra relación compleja con lo desconocido, nuestro deseo simultáneo de explorar el cosmos y nuestro terror de perdernos en él. Representan el lado oscuro de nuestra mayor aventura como especie, el viaje más allá de la Tierra. Sea verdad o ficción, el mito de los cosmonautas perdidos se ha convertido en parte permanente del folclore espacial. Y mientras continuemos mirando a las estrellas con una mezcla de admiración y aprensión, estas historias seguirán resonando en nuestra imaginación colectiva, recordándonos que cada paso hacia el cosmos conlleva sus propios riesgos y misterios, porque el conocimiento es solo el comienzo.